Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Sean muy bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este programa Mujeres en la Verdad. Agradecemos al Señor que otra vez nos permite caminar juntas a través de su palabra para conocerle más y poder glorificar su nombre. Soy Ruth Delany Almonte y está conmigo Janet Ligaud. Y hemos estado hablando de mujeres, de distintos tipos de mujeres que están en las Escrituras, específicamente en el libro de Proverbios. Hablamos la vez pasada en el último programa de la mujer rencillosa y hoy queremos hablar de cómo justamente no ser una mujer de esas, porque eso sí es importante. Cómo evitar las contiendas, los pleitos. Janet, realmente vivimos en un mundo lleno de pleitos, de conflictos, adversidades, divisiones y de las consecuencias que traen estos conflictos. Realmente desde siempre la humanidad ha estado dividida por estos conflictos y la palabra del Señor nos trae a la memoria muchos conflictos que también se dieron, Caín y Abel, Jacob y Esaú. Desde el paraíso. Desde el paraíso, desde el momento mismo de la creación. Realmente hemos visto la contienda entre los hombres en la humanidad y sus consecuencias nefastas. ¿A qué se debe esto, Janet? El problema radica en nuestra propia naturaleza. Muchas veces, o casi siempre, tratamos de buscar el problema afuera, de manera externa, algo que nos pasó. Pero la realidad es que el problema radica en nosotros, en querer siempre pelear por nuestros derechos. Y esos derechos debemos ponerlo entre comillas. En vez de buscar la paz, en vez de buscar la comprensión, en vez de buscar la armonía. Y a diferencia de esto, la voluntad de Dios es que nosotras seamos mujeres constructoras, mujeres que busquen la paz, mujeres que busquen una buena relación con los demás. Dice Proverbios 23, evitar la pelea. Oye, ¿cómo dice esto? Es una señal de honor. Solo los necios insisten en pelear. Ay, pero qué maravilloso verso. ¿Cuántas veces somos necias, Ruth? Dice, solo los necios insisten en pelear. Y si nosotros nos vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en el libro de Gálatas nos da un detalle de todas las que son las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne en Gálatas 5 del 19 al 21. Y comienza un listado extenso. Dice adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, y así la lista es extensa. Y en esa lista extensa nosotros vemos pecados que tienen que ver justamente con las contiendas, con los problemas, pecados que tienen que ver en cómo nosotros tratamos a los demás. Esa lista empieza con pecados que tienen que ver con el aspecto sexual, fornicación, adulterio, pero luego el Señor entonces menciona una lista de pecados, entre esos las enemistades, los pleitos, la ira, contiendas, divisiones, que tienen que ver en cómo yo trato a mi prójimo. Y eso significa que realmente el Señor le da una importancia mayúscula a la relación que nosotros tengamos con los demás, a la manera en que nosotros nos relacionemos, porque en esta relación deberíamos nosotros reflejar al Señor, ¿verdad? Y no que salieran cada uno de esos pecados de esa lista extensa. Vamos a ver vamos a ver más en detalle, Janet, todo esto. Por ejemplo, cuando habla de enemistades, háblanos un poco de lo que produce la enemistad. La enemistad es la relación totalmente contraria a la amistad. Un amigo ayuda, un amigo te da el hombro cuando tú lo necesitas, te conforta. Es alguien con el que tú puedes hablar, conversar. Sin embargo, el enemigo no. Y si nosotros buscamos en un diccionario sinónimo de la palabra enemistad, vamos a encontrar rivalidad, distanciamiento, odio, antipatía. Y contraria a esto, un antónimo sería amistad, afecto.
¿Cómo la enemistad se puede manifestar? Bueno, puede ser con agresiones verbales, puede ser con agresiones físicas, con odio, con resentimiento. O sea, no hablo, no te pego, pero guardo dentro de mí ese odio y ese resentimiento que no me deja vivir. Sí. También en esa lista están los pleitos. ¿Y qué es pleito? Es lucha, una discusión, una disputa, un altercado. Y lo antónimo de esto es la paz. Otro de los pecados que menciona en esta lista está la ira. Fíjate que todos estos pecados tienen que ver con conflictos. Así mismo. Que yo tengo con mi prójimo. Ira. ¿Y qué es ira? Es enojo, rabia, indignación, irritación. Cuando yo exploto en rabia, en ira, quiere decir que yo perdí los estribos, como nosotros decimos comúnmente, que yo soy incapaz de controlarme a mí misma, que no tengo dominio propio. Que no tengo el fruto del Espíritu Santo, mismo. que nos llama, ¿verdad?, a evitar esos pleitos. Eso. Otro de los pecados mencionados en esta lista está la contienda. Y si nosotros buscamos sinónimos de esta palabra, vamos a encontrar que es lucha, pelea, altercado, enfrentamiento. En la lista también están las discusiones. En algunas versiones aparece disensiones. Y una división es cuando yo rompo una relación. Sí. Cuando yo discuto con alguien, cuando yo tengo pleito con alguien, yo estoy poniendo una barrera entre esa persona y yo. También están las envidias, que no es más que un pecado que yo agrego en mi corazón porque yo quisiera tener lo que tú tienes. Y eso trae pleito, enojo. También están los homicidios, que no es más que un pecado relacionado con la ira. Por lo general, cuando una persona comete homicidio, es por un arrebato de ira. Muchas veces luego dice, wow, ¿y qué hice? Sí, pero reaccionan. No es, exactamente, pero no es más que un arrebato de ira. Y todos estos pecados, toda esta lista he mencionado 8, nos llevan a tener conflicto con nuestro prójimo. Y lo triste es, Ruth, que estos pecados no son momentáneos muchas veces, sino que lo abrazamos en nuestro corazón por años, por generaciones. Yo se lo transmito a mis hijos y mis hijos lo continúan. Y como dice el libro de Proverbios en 17:4, dice, el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. No hay manera de controlarlas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Ese es el consejo más sabio, dejar la contienda. Pero ¿cómo y por qué dejarla? Janet, ¿cómo podemos realmente, por qué debemos evitar esa contienda? Ya hemos visto, ¿verdad?, parte del fruto negativo y pecaminoso que trae la contienda, pero ¿qué vamos a seguir abundando? ¿Qué nos dice la palabra de esto? Bueno, pudiéramos empezar por lo más simple. Y por la simpleza no quiere decir que no tiene importancia, y es que Dios aborrece a los sembradores de contienda. No es que no le gusta, dice la Biblia que aborrece. Sí. En Proverbios 6, del 16 al 19, dice 6 cosas aborrece Jehová. O sea, dentro de todos los pecados que nosotros podemos cometer, estos versículos dice 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza una lista. Dice los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y termina diciendo, y el que siembra discordia entre hermanos. Janet, fíjate, compara el que siembra discordia entre los hermanos con aquel que derrama sangre inocente. Así pero mismo, eso es serio. Serio. Y eso, uno y otro lo aborrece el Señor. Así mismo. Y nosotros no le damos la importancia que realmente tiene el que nosotras seamos mujeres que continuamente estemos peleando. Y en segundo lugar, porque las contiendas, los pleitos, es fruto
de nuestra naturaleza pecaminosa. Y si nosotros decimos que ya somos mujeres, que hemos sido redimidas, cambiadas, que ahora tenemos una naturaleza espiritual, entonces debemos ser mujeres que rechacen este tipo de pecado. En 1 Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, le dice Pablo a cristianos. Pues habiendo entre vosotros, mira lo que dice, celos, contiendas y disensiones. No sois carnales y andáis como hombres. Entonces vamos a evaluar realmente si estamos caminando en la carne o en el espíritu, porque haber nacido de nuevo es caminar en el espíritu, ¿verdad que sí? Entonces, como para que podamos tener mucho más claramente y hacer ese examen en este día, danos ejemplos claros de qué nos hace mujeres contenciosas. Las contiendas, los pleitos son producto de diversos pecados. Sí. Y como vuelvo a repetir, vienen de adentro. Sí, del corazón. No es que alguien me hizo algo. No es que alguien vino y produjo en mí que yo peleara. No es que yo tengo ciertos pecados que me hacen pelear. Entre esos está la ira. Sí. Proverbios 15:18 dice, el hombre iracundo promueve contiendas. Lo dice muy claro ahí. Entonces, eso es lo primero. Somos mujeres que nos airamos con facilidad. Y dice además ese versículo, el que tarda en airarse, apacigua la rencilla. Wow. Así que casi todo conflicto, Ruth, inicia con un hombre, con una mujer iracunda. Sí. En segundo lugar, el orgullo. Y el orgullo es raíz prácticamente de todos los pecados. Así mismo. Y dice en Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia, el orgullo, produce discordia. Pero con los prudentes está la sabiduría. Sí. ¿Por qué? Porque una mujer orgullosa siempre entiende que tiene la razón. No escucha a nadie, no le interesa escuchar a nadie porque entiende que su punto de vista es el correcto. Es el importante. Es una persona que nunca da su brazo a torcer. Es una persona que siempre va a traer conflictos. A diferencia de esto, una persona sabia se comporta de manera diferente. Una persona sabia trata de comprender tu punto de vista. Escucha a la otra persona. Sí. Otro de los pecados que producen la discordia es el chisme. Y ya en un programa estuvimos hablando sobre ese pecado. Dice Proverbios 16:28, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Y en el libro de Santiago nosotros vemos que la lengua es un mundo de maldad. O sea, con nuestros labios nosotros tenemos la capacidad de producir mucha discordia. También el odio y la falta de amor al prójimo, dice en Proverbios 10:12, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Lo que tiene que caracterizar al hijo o la hija del Señor. Así es el amor en el corazón. Así es. Bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que nos somos conocidos, que somos hijos del Señor, por el amor que nos tenemos los unos con los otros. Así que lo que debe prevalecer es el amor y no la contienda y la división y el orgullo y la ira y el chisme y todo eso que tú has mencionado. Discusiones ociosas, porque muchas veces discutimos por cosas vanas, porque nuestro interés es discutir. Y dice en 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Bueno, la verdad es que cuántas cosas negativas, cuántos pecados se derivan, ¿verdad?, de una vida caracterizada por la contención. Pero a la luz de la palabra, Janet, ¿cuáles consejos nosotros podemos recibir para dejar esta conducta pecaminosa? En primer lugar, el mejor momento para parar una contienda, para frenar un pleito, es cuando va a empezar. Excelente consejo. Siempre. O sea que calladita nos vemos más bonitas. Para que haya un pleito, tiene que haber mínimo 2 personas. Así que si nosotros no somos la segunda parte, ese pleito se va a quedar ahí. Dice Proverbios 17:4, deja pues la contienda antes que se enrede.
Segundo lugar, tenemos que evitar ser portadoras de los chismes. Ahí las mujeres caemos tan fácil en ese pecado. Proverbios 26:10 dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Increíble ese versículo, ¿verdad? Precioso. La verdad que hay mucha sabiduría en estos consejos. Exactamente. Si nosotros pudiéramos hacerlos nuestros, vivirlos, la verdad es que qué diferente pudiéramos nosotros actuar, ¿verdad? Si nos dejamos guiar por la palabra del Señor y el Espíritu Santo. Porque fíjate que en ambos que tú has leído es simplemente tenemos que poner un stop a eso. Un freno. Un freno. También ser intencionales en evitar la pelea. O sea, Proverbios 23 dice, evitar la pelea es una señal de honor. O sea, el nosotros preferir no ganar. A veces pensamos que estamos perdiendo. Sí. No, dice la palabra de Dios que es una señal de honor, porque solo los necios insisten en pelear. Janet, me encantó este verso, porque cuando dice que es una señal de honor, no te está diciendo que tú eres cobarde cuando evitas un pleito. No te está diciendo que perdiste cuando tú prefieres quedarte callada para evitar una contienda. Te está diciendo por el contrario. Es una señal de honor. Que tú eres utilizado con esa humildad, esa actitud de humildad que tú puedas asumir. Tú eres utilizado por el Señor justamente para hacer engrandecido su nombre a través de tu vida. Wow, sí. Una señal de honor. O sea, el que evita no es cobarde. Usted es el Señor es glorificado a través de su vida cuando realmente evitamos una contienda, un pleito. También otra de las formas de cómo nosotros podemos evitar los problemas es evitar justamente el estar con personas conflictivas. Nosotros sabemos de personas que le gustan los pleitos. Sí. Proverbios 22:10 dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, cesará el pleito y la afrenta. Sí. O sea, si conocemos de personas que constantemente lo que le gustan es estar en pleito, mejor vamos a retirarnos. A menos que realmente sea nuestra familia, que esté alrededor nuestro, ¿verdad? Que no podemos tan simplemente decir no voy a relacionarme con ella, pero sí puedo dar el ejemplo conforme a lo que la palabra nos está diciendo. Exactamente. No seguir en pleito. Exacto. O sea, tú peleas, yo no voy a pelear. No es cortar la relación es evitar de plano. Pelear Exacto. con esa persona. También aprender a escuchar los diferentes puntos de vista. Eso trae tantos problemas, Ruth, porque todas queremos que nuestro punto de vista sea el que se tome en cuenta. Por el orgullo que tú decías ahorita. Y Proverbios 18:17 dice, el primero que habla en la corte parece tener la razón hasta que comienza el interrogatorio. O sea, tú crees que tu punto de vista es el correcto, pero yo también pienso que el mío es el correcto. Entonces tenemos que aprender a escuchar. Sí. Y también no siendo mujeres prestas a iniciar la contienda. Dice Proverbios 25:8, la segunda parte, no entres apresuradamente en pleito. Sí. No sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Sí. Y definitivamente, Ruth, nosotras tenemos que procurar ser mujeres constructoras. Amén. No que destruyan, sino un puente en cualquier relación. Dice Proverbios 18:19, más resiste el hermano ofendido que una ciudad amurallada. Wow, la palabra verdaderamente nos da muchos recursos para evitar la contienda, el pleito, las divisiones, ¿verdad? Así que, ¿qué más tú puedes seguirnos diciendo de la palabra? ¿Qué otros recursos? La verdad que la Biblia tiene tantos recursos para que nosotros dejemos de ser mujeres contenciosas y dejemos los pleitos. También podemos aprender a escoger las palabras que pronunciamos. Eso es muy importante. ¿Qué decir y en qué momento decirlo? Así mismo. Dice Proverbios 18, del 20 al 21, del fruto de la boca del hombre se llena su vientre, se sacia del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, nosotros podemos dar vida o destruir con nuestros labios. Así es. También no siendo mujeres prestas a juzgar. Y ahí nosotras las mujeres tenemos debilidad en eso.
en juzgar con prontitud, sin conocer el escenario completo. Dice Romanos 14:10, tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, porque menosprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. O sea, quien nos tiene que juzgar es Dios. Amén. Evitemos estar juzgando a los demás. Ocupando el lugar del Señor. Así mismo. Porque cuando lo hacemos, además, nos creemos justos nosotros. Exactamente, el juez. También tenemos que emplear toda nuestra energía para llevarnos bien con los demás. Dice Romanos 14:19, por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, da un listado muy hermoso que procura la unidad que nosotros tenemos que tener con todos los demás. Y quiero leer esos versículos. Dice en Romanos 12, del 16 al 18, unánimes entre vosotros. Si somos unánimes, no hay pleitos, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Janet, ya cerrando todo este análisis de lo que es una mujer contenciosa y lo que produce, ¿cuáles son tus últimas palabras ya para que quede en nuestros corazones y tengamos hoy la decisión, ¿verdad?, de cambiar ese comportamiento inadecuado y pecaminoso? Es reconocer todo el mal que trae en nosotros y en nuestro prójimo los pleitos. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a una vida desordenada, a toda clase de mal. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. También, si insistimos en ser mujeres contenciosas, si insistimos en pelear, esto nos va a robar el gozo y nos va a alejar de vivir una vida en paz. Proverbios 17:1 dice, mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Y también nos va a llevar a la destrucción. Gálatas 5:15 dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Fíjate, hemos hablado de muerte y de vida. Así es. Y dice, y ahora acabas de decir, si nos mordemos y nos comemos, es como si viviéramos así, comiéndonos unos a los otros, destruyéndonos cada vez que hay un pleito infructuoso, porque sabemos que la mujer tiene el papel de formar, de criar, de corregir, de instruir en la palabra del Señor, ¿verdad? Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Es en base a contienda? No el que hable más alto es el que tiene la razón. Así es. Así que todo esto sirva de reflexión para que nosotros realmente cambiemos aquello que debe ser cambiado en nuestras vidas y para que nosotros no seamos ese instrumento de discordia, de desavenencia, de destrucción. Así es. Porque caramba, cuánto mal podemos hacer a los demás. Tú decías, no tenemos gozo nosotras, pero tampoco podemos proporcionar ni paz ni gozo a los que están alrededor nuestro cuando actuamos de esa manera. Así es. Janet, ¿tú puedes orar brevemente, por favor, para despedir? Amado Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella nosotros tenemos que ir delante de ti y pedir perdón por tantas veces que hemos actuado mal. Perdónanos, Señor, por ser muchas veces mujeres contenciosas, por ser mujeres, Señor, que en vez de traer paz al hogar, paz en los sitios donde nosotros nos relacionamos, somos las portadoras de los pleitos. Ayúdanos, Señor, a ser de manera intencional mujeres que edifiquen, mujeres que traigan paz, mujeres que no roben el gozo de los demás. Amén. Y perdónanos, Señor, por tantas veces que te hemos fallado. Y ayúdanos, Señor, a convertirnos en mujeres sabias. Amén. Gracias, mi Señor, por tu palabra. Amén y amén. Amén. Hermanas queridas y amigas, que podamos ser instrumentos de la paz y el amor del Señor. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.